estamos en el capítulo 10 de este magnífico y extraordinario libro de Apocalipsis, que cada vez que lo estudio más, repaso más, me doy cuenta que es un libro como cualquier otro libro de la Escritura. ¿A qué me refiero? Bueno, en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que vemos es el plan de Dios, el plan de redención de Dios, y vemos a Cristo por todas partes. Y el libro de Apocalipsis no es excepción a esto. Y me he dado cuenta que no hay que tenerle miedo ni estar temerosos, ni sacarle el cuerpo de explicarlo, de exponerlo, porque como ustedes se han dado cuenta ya, del mismo libro que es profético, es literatura apocalíptica, Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Un montón de símbolos ahí que a veces ni entendemos, pero hemos aprendido lecciones prácticas para nosotros, y hoy vamos a aprender más lecciones prácticas, igual que cualquier otro libro de la Biblia. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos al capítulo 10 y les recuerdo que en esta sección estamos en la sección del libro que es descrita desde el capítulo 1, ¿verdad? Las cosas que han de ser después de estas. Esta sección comprende los capítulos del 4 al 22. Si usted se acuerda, el Señor Jesucristo le dijo a Juan en su visión: escribe lo que has visto, y describió tremendamente una visión. Describe al Señor Jesucristo magistralmente. Dice, escribe las cosas que son. Ahí tenemos las cartas a las 7 iglesias. Es el estado espiritual presente de la iglesia de Cristo en ese tiempo. Estas son las cosas que son en el presente. Y, por último, las cosas que han de ser después de esta. Y esa es la sección donde estamos. Así que no importa cuál sea la interpretación, lo que estamos viendo es en el futuro. En el futuro, ya sea, como algunos creen, relativo al tiempo de Juan, ¿verdad?, que estas cosas iban a suceder en el futuro, y que relativo al tiempo de nosotros, muchas de ellas han sucedido, o ya sea que estas cosas, y hay muchas que todavía faltan de suceder. Entonces, es futuro, ese es el punto, ¿verdad? Bueno, y en este periodo futuro hemos visto un periodo de juicios ilustrados por medio de 7 sellos, 7 trompetas, ¿verdad? Y hemos dicho que dentro de cada grupo de 7 ocurren secuencialmente, es decir, en un orden, uno detrás de otro, dentro del mismo grupo. Primero un sello, después el otro, igual que las trompetas, ¿no? Sin embargo, hemos visto que hay relación entre, por ejemplo, los primeros 4 sellos y las primeras 4 trompetas. Para mí esto nos dice que pueden estar ocurriendo uno dentro del otro, a pesar de que son secuenciales, ¿verdad? En cada grupo independiente de 7, a lo mejor, ¿verdad?, está ocurriendo un sello y al mismo tiempo una trompeta. Eso es lo que me refiero, ¿verdad? Porque hay mucha relación, especialmente en estos primeros 4 sellos y las primeras 4 trompetas, ¿verdad? Ahora, vimos también, sin duda, que los juicios van aumentando en severidad. Eso es claro, lo hemos visto. De hecho, la 5ª trompeta se le da tiempo a los hombres a que se arrepientan. Las famosas langostas, sean ejércitos, sean demonios o sean ambas cosas, se les ordena a que no maten a los hombres, sino que los atormenten por 5 meses. Y después vemos que no se arrepintieron, entonces la 6ª trompeta, pues ya viene un juicio más severo, donde muere una 1/3 parte de la población, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y una vez más, estamos todavía en la respuesta a las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan de las oraciones de los santos, hermanos? Ahí frente al altar, ¿verdad? El incienso, el ángel quemando más incienso, más humo que sube, representando las oraciones, pidiendo justicia, no venganza, ¿verdad? Justicia. Estos santos
son santos que están en la presencia del Señor porque fueron martirizados durante el periodo de tribulación y están viendo lo que está sucediendo y están pidiéndole al Señor, bueno, ¿hasta cuándo vas a permitir estas cosas, Señor? Mira a nuestros hermanos cómo están sufriendo. Y el Señor está escuchando todas estas oraciones. Y claro, ya hemos visto que el Señor hizo justicia. Ya desde uno de los sellos, el Señor ya como que empieza a responder. Ahora, lo que me maravilla a mí es esto, mis hermanos, que la manera en que Dios responde no es una cosa repentina. No es que Él se levanta del trono y dice, bueno, les voy a dar su justicia, muertos todos. Vamos a ver algo progresivo, es un juicio progresivo. Y eso nos apunta una vez más a la misericordia de Dios. Una cosa que vamos a ver hoy también. Claro, en Lucas 18 tenemos la famosa historia de la viuda insistente. Y estos santos mártires insistían. Y si usted se da cuenta en la viuda insistente, ¿qué pedía la viuda? Justicia. Pues lo mismo que están pidiendo estos santos, ¿no? Y el Señor va a hacer justicia a su pueblo tarde o temprano, mis queridos hermanos. Bueno, pero aún así, en este modo de empezar a hacer juicios, ¿verdad? Con primero calamidades naturales, desastres naturales quizás, y otro tipo de señales, escasez. Los hombres no se arrepienten, después manda un juicio más severo, no se arrepienten, después manda otro más severo, no se arrepienten, ¿verdad? Y por eso es que los juicios aumentan de severidad, en grado, ¿no? Entonces, una ironía que yo vi aquí, creo que la mencioné la vez pasada, es que estos hombres están siendo atacados por demonios, quizás no directamente, por influencia demoníaca sobre ejércitos, y todo esto está pasando en el mundo espiritual, como hemos visto aquí, pero es una reflexión hacia el mundo natural, ¿no? Entonces, con todo y eso, dice la Escritura aquí, que siguieron adorando demonios. Claro, el hombre no se da cuenta, mis queridos hermanos, ese yo creo que es el problema. El hombre natural que no tiene a Cristo no se da cuenta que hay una influencia espiritual demoníaca sobre el mundo entero. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El mundo espiritual, como hemos dicho tantas veces, es tan real como el mundo material. Y el hombre natural no se da cuenta de esto. De hecho, muchos creyentes ni se dan cuenta, hermanos. Muchos creyentes son manipulados por el enemigo y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y eso es lo que yo creo que está pasando aquí, ¿verdad? Y esto, pues, lo describí aquí como duro de cerviz. Usted sabe lo que es la cerviz, ¿verdad? ¿Sabe lo que es la cerviz? El cuello. Son de cuello duro. No quieren mirar ni para aquí ni para allá. Solamente, como a los caballos se le ponen esas, le llaman en mi país las gringolas, ¿no? Que para allá, yo no le voy a hacer caso a nadie, ¿no? Y el Señor le llamó al pueblo de Israel exactamente esto, duro de cerviz, ¿no? Entonces, vemos este retrato aquí, estas personas no se quieren arrepentir a pesar de todo lo que el Señor está haciendo, ¿no? Siguen cometiendo, literalmente lo dice aquí, asesinatos, robos, hechicerías, inmoralidad sexual. Eso lo estamos viendo hoy en día y lo hemos estado viendo ya por varios años, muchos años. ¿Okay? El mundo espiritual, las hechicerías que se ven en este mundo, nosotros quizás no tenemos una ventana tan directa, pero mire que hay hechicerías por todos lados. Hay santeros, hay brujos, hay por todos lados, hermanos. Personas que buscan poder. Y esto es una realidad, especialmente usted sabe en nuestros países latinoamericanos. Esto se da tremendamente, hermanos. Que si la Santa Muerte por aquí y todas estas ¿verdad? Calamidades. Eso sigue sucediendo. El hombre no se ha arrepentido, no se quiere arrepentir. Por eso el anuncio que vamos a ver hoy es importante para nosotros. Tenemos una función tremenda nosotros que desempeñar aquí, ¿verdad?
Entonces, en el capítulo 9, el mensaje principal es que los hombres que pasaron por todos estos juicios, ¿verdad?, y sobrevivieron, no se arrepintieron. No se arrepintieron. El juicio es para que se arrepientan, ¿ok? Entonces, lo comparamos esto con Israel, por ejemplo, ¿ok? Si lo vamos a aplicar a Israel, hasta hoy en día Israel no reconoce a su Mesías. Son duros de cerviz, como el Señor los describió hace 3.500 años atrás. Siguen igual, ¿verdad? Siguen igual y siguen buscando a su Mesías. Y usted sabe la historia del pueblo de Israel, cómo han pasado por tantas calamidades. Increíble este pueblo, increíble. Y yo digo, si la mano de Dios no está con ellos, pues yo no sé qué es. Porque mire que han sido perseguidos, han tratado de eliminarlos de la faz de la tierra, inclusive todavía, ¿verdad? Han sido desterrados, su tierra destruida y vuelven una y otra vez. Como dijo un ateo que finalmente, ¿verdad?, vino al conocimiento de Dios, dijo, es que yo creo en Dios. ¿Cómo me explica a mí la gente la historia del pueblo de Israel? Que alguien me la explique, por favor, ¿verdad? Y si esto no es sobrenatural, pues no sé qué es, hermanos, ¿verdad? Bueno, y si lo vamos a aplicar a todo el mundo, ¿verdad? Hemos pasado unos acontecimientos tremendos a través de la historia. Mira, el reino de Dios se inauguró con la venida de Cristo. Ya le he dicho eso varias veces, ¿verdad? El Señor lo dijo, ¿no? Juan el Bautista lo dijo. El reino de Dios ya está aquí, ¿ok? Y Cristo es la cabeza del reino de Dios. Y la iglesia de Cristo representa el reino de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y mire que han pasado calamidades, desastres naturales, pestes, guerras, rumores de guerras por 2000 años. Hemos visto que el hombre se ha arrepentido, hermanos. Son más duros que nunca. Hoy en día son más duros que nunca. ¿Okay? Y ese es el retrato que yo veo aquí en Apocalipsis, ¿no? Y los juicios y todo lo que sucede en la historia de la humanidad, sabemos que Dios está 100% en control de todas esas cosas. Él permite, Él abre, Él cierra, Él hace lo que quiere para cumplir sus propósitos. Y es mi opinión personal, mis queridos hermanos, que todas estas calamidades, muchas de ellas por lo menos, es Dios llamando la atención al hombre: arrepiéntete, arrepiéntete, porque viene un tiempo que lo vamos a ver hoy, viene un anuncio tremendo que cuando llegue ya va a ser muy tarde. ¿Okay? Bueno, entonces, otro punto que quiero que quede bien claro y lo vayamos ya procesando de una manera más general, diría yo, como una posición, por lo menos la que yo mantengo, es que las profecías de Apocalipsis sí pudieron haber apuntado a eventos que sucedieron en ese primer siglo, en el año 70. ¿Por qué decimos el año 70? Porque fue el año en que los romanos arrasaron con el templo, ¿ok? De hecho, la guerra duró 7 años, ¿ok? Duró 7 años, duró del 66 al 73, pero fue en este año donde sucedió la peor parte. Unos judíos que escaparon, usted si tiene la oportunidad de ir a Israel puede ver esto, es algo extraordinario. Hay una fortaleza que se llama Masada, está en un monte, está como a 1200 pies de altura y usted puede subir ahí, hay unas ruinas tremendas ahí y ahí se refugiaron estos judíos, los que quedaban, y los romanos fueron ahí y hicieron unas cosas tremendas. Pero cuando finalmente pudieron llegar arriba, ya todos estaban muertos porque se suicidaron. Eso fue en el año 73, esos fueron los últimos judíos, ¿verdad? Bueno, claro que apunta a muchas de esas cosas, hay muchas semejanzas aquí, eso hay que admitirlo, pero no anula, mis queridos hermanos, el hecho de que cosas volverán a ocurrir. Vemos este patrón en la Escritura. Yo me pongo a pensar, Nabucodonosor sitió a Jerusalén, arrasó con Jerusalén. Después vinieron los griegos con Antíoco IV, que lo vamos a ver hoy. Y la abominación desoladora, cesó el sacrificio, sacrificó cerdos en el templo, puso una estatua de Zeus ahí, lo convirtió en un gimnasio.
Una cosa terrible, persiguió y mató a miles y miles de judíos. Después vinieron los romanos, sitiaron a Jerusalén, destruyen el templo, ¿verdad? ¿Y qué nos garantiza a nosotros que esto no se va a volver a repetir? ¿Qué dijimos que dice Eclesiastés 3:15? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que ya fue. ¿Qué es lo que ya fue? Lo mismo que va a ser. Vemos un patrón muy claro en la Escritura. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Así que no podemos descartar que las imágenes aquí, a pesar de que se pueden aplicar a ese evento del primer siglo, no podemos descartar que van a suceder. De hecho, esa es mi opinión. Estoy convencido de que va a ser así, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en la sexta trompeta, ¿verdad? Donde se mata, ¿verdad? Mueren una tercera parte de la población como juicio porque no se arrepintieron, pero quedan 2/3 partes. ¿Para qué? Para que se arrepientan, ¿verdad? Ese es el punto, ¿ok? Bueno, este capítulo 10, aquí empiezan sus notas, mis queridos hermanos, es una pausa. Es una pausa antes de la séptima trompeta, ¿ok? Este capítulo es bastante claro, espero explicarlo con claridad, es bastante literal, diría yo. Y esto es similar a lo que ocurre entre el sexto y séptimo sello. Después que se abre el sexto sello, antes del séptimo, Juan nos presenta dos grupos de personas, los 144,000 judíos sellados y los mártires que están ahí clamando en el trono, que salieron de la tribulación, martirizados, ¿verdad? Por causa del evangelio. Eso ocurre entre el sexto y séptimo sello. Aquí, entre la sexta y séptima trompeta, hay un paréntesis que va entonces a enlaza lo anterior, la sexta trompeta, con lo que sigue. ¿Okay? Bueno, la pausa tiene dos propósitos. Número uno, anunciar la consumación del misterio de Dios. Eso es lo que vamos a ver claramente aquí. Vamos a explicar qué significa todo esto. Pero ese es un propósito, la consumación de un misterio. ¿Okay? Y bueno, vamos a explicarlo en su contexto cuando lleguemos allá. El segundo propósito es nombrar, o diría yo, en realidad es un imperativo, decirle a Juan un mandamiento, que tiene que volver a profetizar, tiene que declarar al mundo la consumación del propósito redentor de Dios. ¿Okay? Y esto es lo que el ángel va a anunciar, como vamos a ver en unos minutos. Bueno, ¿cuál es la consumación del propósito redentor de Dios? Pues como hemos dicho ya, la hemos descrito como la restauración edénica, el reino mesiánico en la tierra. Para aquellos que tienen la posición milenial, sería la venida de Jesucristo a reinar por 1000 años. Para aquellos que no, sería la venida de Jesucristo para restaurar todo, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Okay? Independientemente de la posición, es la segunda venida de Cristo, ¿no? Bueno, entonces, esos son los dos propósitos que tiene esta pausa. Ok. Se divide en 3 partes el capítulo. La primera parte es la aparición de un ángel, ¿okay? De un ángel. El anuncio del ángel, ¿verdad? El ángel hace un anuncio. Y la tercera parte, las profecías de un llamado rollo pequeño, que son exclusivamente para Juan, ¿okay? Y que le es ordenado que tiene que profetizar todo esto en todo el mundo, ¿ok? Esas son las 3 partes, ¿no? Bueno, el ángel. Y la pregunta que surge inmediatamente, ¿quién es el ángel? Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué surge esta pregunta? Mire, usted busca cada comentario de este capítulo y todo es tratando de figurar qué es esto, qué es aquello. Y yo me puse a pensar, ¿qué importa? ¿Qué importa esto? Esto no es de relevancia, no es de importancia. La importancia es el anuncio que tiene el ángel, ¿verdad? Pero como así somos los seres humanos, ¿verdad? Curiosos, pues yo les voy a dar, ¿verdad? Para satisfacer su curiosidad, las posibilidades, ¿no? Número 1, Cristo mismo, y
Aquí hay bastante evidencia de esto, muy fuerte. Dice que tiene rostro de sol. Lo describe aquí en el capítulo 10 y vimos como Juan describe a Jesucristo como rostro de sol en el capítulo 1, ¿no? Sus pies como columna de fuego. Pues igual Juan describe a Jesucristo que tiene las piernas como bronce, como el bronce que está caliente, ¿no? Como quemándose, el rojo vivo es la palabra, la frase que estoy buscando, ¿no? Pues aquí dice que este ángel tiene los pies como columnas de fuego, un arco iris sobre su cabeza, lo describe aquí en el capítulo 10, y vimos que había un arco iris en el trono de Dios, ¿se acuerdan? Encima del trono de Dios, ¿no? Bueno, la segunda posibilidad es el ángel Gabriel, ¿verdad? Siempre lo vemos haciendo anuncios. El ángel Gabriel es el mensajero que anuncia. Lo vemos en Daniel bastante. Lo vemos en Lucas capítulo 1 cuando le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Y claro, no faltaba más. Lo vimos anunciando a María el nacimiento del Mesías, ¿no? Y tercero, es ese arcángel superpoderoso, porque dice que es un ángel muy fuerte aquí, muy fuerte, superpoderoso, ¿verdad? Miguel, ¿no? Miguel, que es uno de los príncipes y protector del pueblo de Dios. Bueno, conclusión, es imposible saber quién es, completamente imposible. Nadie puede atinar esto con certeza, ¿verdad? Por un lado puse aquí, pues vemos semejanzas a Cristo, pero por otro lado dice otro ángel, ¿verdad? Vi otro ángel. Y yo les quiero también recordar que en el Nuevo Testamento nunca se le llama ángel a Jesucristo. En el Antiguo Testamento sí, el ángel de Jehová, como todos conocemos. ¿Qué pasa? Ahora viene la revelación del misterio del Mesías. Ya saben quién es el Mesías, saben que es Dios encarnado. No le van a llamar ángel, hermanos. No, señor, que ni se atrevan, ¿verdad? De hecho, el libro de Hebreos dice que lo hizo superior a los ángeles. Amén, hermanos. Bueno, ¿cuál es mi opinión? Ahí está. Esa es mi opinión. Es solamente una opinión. Ahora, tengo escrituras para demostrar esto, pero como no es relevante, si usted tiene curiosidad, yo le explico por qué yo creo que es Gabriel. Pero bueno, para que se entretengan un poquito ahí, ¿no? Ok, bueno, entonces el ángel desciende del cielo. Desciende del cielo. Eso quiere decir que no es un ángel caído. ¿Se acuerdan la diferencia, no? El ángel que se le dio las llaves del abismo cayó del cielo, ¿verdad? Pero el ángel desciende del cielo. Aquí que ya sabemos que no es un ángel caído, es un siervo de Dios. ¿Okay? Juan lo ve descender, literalmente es el contexto, lo ve cuando va bajando, ¿no? Y dice que coloca un pie sobre el mar, ¿ok? Es decir, el mar representa naciones gentiles, siempre en Apocalipsis, recuerden. Y otro sobre la tierra representa a la tierra de Israel. En Apocalipsis esto es constante y sonante, ¿ok? Es decir, el ángel cubre todas las naciones de la tierra. El ángel viene a anunciarle algo a todas las naciones, ¿ok? Todo va a quedar bajo el dominio de este ángel, ¿no? Ese es el retrato que vemos aquí, ¿no? Y dice que tenía en su mano un rollo pequeño, esto lo vamos a ver más tarde. Y es interesante porque dice aquí que clamó a gran voz como ruge un león, y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces, ¿ok? Entonces, estos 7 truenos dicen algo, emiten sus voces, y dice aquí Juan que cuando los 7 truenos hablaron, estaba a punto de escribir, fíjense, pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que hablaron los 7 truenos y no lo escribas. Bueno, 7 truenos. 7, una vez más, el número de perfección. ¿Ok?
Y esto está pintando un retrato de Dios. Dios es el que está hablando. Como vimos, los 7 espíritus de Dios que están delante del trono representa la perfección del Espíritu Santo. Y esos espíritus están descritos en Isaías 11. No es que Dios tenga 7 espíritus, ¿ok? Es que representa la perfección total de Dios. Y aquí los 7 truenos igual representan la perfección total de Dios, de su voz, de la majestad, ¿no? Ahora, la Escritura también nos describe en varios pasajes que la voz de Dios es como voz de trueno. ¿Okay? Ahí le doy unos pasajes de referencia, voz de trueno, ¿no? Y se le prohíbe a Juan escribir lo que escuchó, y uno dice, ay caramba, cómo me hubiera gustado, ¿verdad? ¿No les hubiera gustado saber? Pues no sé, hermano, cuidado. Cuidado, esto tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios, ¿verdad? Dice Deuteronomio 29, 29. Y yo voy a especular aquí un poquito. Podría referirse a cosas que no eran para la audiencia de Juan. La audiencia de Juan no necesitaba oír esto. A lo mejor cosas que iban a pasar en el futuro, no sé, para futuras generaciones. Aún así, pues se tendrían que revelar en algún momento, ¿verdad? De la historia, para que nosotros sepamos lo que es. Pero a mí me está que la cosa no va por ahí. A mí me está que estas cosas que Juan se les prohibió escribir es algo tan severo, tan horrible, mucho peor de lo que imaginamos, que el Señor dijo, mira, mejor no escribas esto, mejor no escribas esto, ¿verdad? Por ahí yo creo que va la cosa. Bueno, claro, Dios no está obligado a revelarnos nada, a decirnos nada, ¿verdad? Aunque sí nos revela un montón de cosas más que suficiente en la Escritura para conocerlo, para creer, para rendirle nuestras vidas. Todo está aquí escrito, no hay revelaciones nuevas, pero no todo está en la Biblia. ¿Okay? Ya les he dicho, la misma Biblia dice que no todo está en la Biblia. ¿Okay? Dice Juan que Jesús hizo muchas cosas, muchas, y esa cantidad parece que son bastantes, ¿no? Bastantes cosas que no están escritas en este rollo, pero las que están escritas las escribí para que ustedes creyeran. Así que hay revelación suficiente, pero Dios decide en su soberana voluntad no decirlo todo, ¿no? Entonces no revela al hombre en este tiempo toda la cosa, ¿no? Bueno, ahora el anuncio del ángel, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que el ángel jura por el que creó todas las cosas. Aquí está, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Verdad? Ese fue el juramento. ¿Okay? Juró por el creador. ¿Quién es el creador, mis queridos hermanos? Ahí está. Podemos decir que el creador es Dios, ¿verdad? Pero ahí le puse Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Verdad? Colosenses 1, 16, 17. Ya yo creo que bastantes de ustedes se deben saber ese versículo, ¿verdad? ¿Okay? El Señor Jesucristo es la misma imagen de su sustancia, ¿verdad? Y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En Juan 1:3, nada de lo que ha sido creado si no es por medio de Él, ¿verdad? Claro, y Hebreos nos dice que Él sostiene o sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, este juramento es por Dios mismo, ¿okay? Por el Creador, que es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Amén. Ok, muy bien. Ahora, esto es importante porque el juramento es divino o solemne, es otra descripción, ¿no? Y cuando se jura por Dios, ¿ok? Garantiza una certeza total y completa de que se va a cumplir lo que se jure. Ahora, yo sé lo que ustedes están pensando, pero que ni el Señor Jesucristo dijo que no juráramos. ¿Verdad que sí? ¿No lo dijo en el Nuevo Testamento?
Bueno, hay que entender un poquito esto, hermanos. En el Antiguo Testamento vemos juramentos por Dios por todas partes, ¿verdad? Y el mismo Abraham juró por Dios. Y lo que sucede es que se juraba por Dios para garantizar que era un juramento que es sí y sí, que lo vas a cumplir. Porque si no lo cumplías era un pecado gravísimo y las consecuencias eran terribles para una persona que se atreviera a jurar por Dios y no cumpliera. Bueno, ¿qué hacen los judíos? Como siempre, bailando ahí alrededor del asunto, ¿verdad? Dicen, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a jurar por el templo, qué sé yo, por las ofrendas del templo, vamos a jurar por esto y por aquello, cosa de que si no cumplimos lo que juramos, como no estamos jurando por Dios, pues estamos bien, ¿verdad? Ese es el contexto. Y ahí el Señor le dice, no tienen que hacer nada de esto. Que jurar, que si no jurar, simplemente deja que tu sí sea sí y tu no sea no, ¿verdad? Pero el juramento por Dios en el Antiguo Testamento sí lo vemos, ¿no? Entonces, aquí garantiza, ¿verdad?, un cumplimiento total y seguro de lo que el ángel va a anunciar aquí, ¿verdad? Así que hace el juramento primero, levanta la mano derecha, la diestra, que era el gesto habitual para formular un juramento solemne e inquebrantable, como expliqué. Ahí en Génesis 14 tenemos el juramento de Abraham, ¿verdad? Ante el rey de Sodoma. Ahí usted lo puede estudiar. Hebreos 6 nos dice que Dios juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Entonces, Dios jura por sí mismo, pues no va a hacer algo que es prohibido, que él mismo prohibió al hombre hacer, ¿no? Bueno, el punto es que este juramento es solemne, es divino, es sí y sí, no se puede quebrantar, ¿no? Bueno, aquí está el juramento. Dice que ya no habrá más, en mi traducción dice dilación o demora. No habrá más demora, ¿ok? Juro por el creador del universo que no habrá más demora. Se acabó. Se acabó. No va a haber más demora. No se va a retrasar esto más. Bueno, ¿demora de qué? ¿Verdad? Bueno, pues la misma escritura nos lo dice aquí en el versículo 7. De la consumación del misterio de Dios. Aquí está. Que no habrá más dilación, ¿ok?, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, es decir, la séptima trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios. Entonces, este es el anuncio. Viene precedido por un juramento y dice, no habrá más demora, llegó la consumación del misterio de Dios. Ahora, ¿cuál es el misterio? Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poco y ustedes me van a contestar, ¿ok? Vamos a ver si podemos seguir esto. A ver. Bueno, dice aquí, en el versículo 7 al final, como anunció a sus siervos los profetas, la consumación del misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Este misterio fue anunciado a los profetas, ¿ok? Los profetas del Antiguo Testamento está hablando aquí, obviamente, y claro, en el Nuevo Testamento también fue anunciado. Ahora, usted se puede preguntar, bueno, Kenny, si fue anunciado, entonces no es misterio, ¿verdad? Pero el punto no es el anuncio del misterio, es el evento del misterio. El evento, ese es el misterio que vamos a ver, ¿ok? Pero el misterio ya había sido anunciado. Viene un evento en algún día que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Ya les estoy dando clave, ¿verdad? Viene en el futuro, eso se anunció, eso no es misterio. Ahora el ángel dice, llegó ese momento. Llegó ese momento, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a consumar este misterio? Vamos por parte, ¿verdad? Pues aquí lo dice también, a la séptima, ojo, a la séptima trompeta. A la séptima trompeta, ¿ok? Ahí es que se va a consumar el misterio, ¿ok? Esto es importante para seguir todo el flujo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno,
Ahora, una vez más, antes de seguir, quiero recalcar que esto sigue siendo respuesta a los santos mártires que estaban esperando, ¿okay? Estaban esperando justicia, ¿verdad? Y esta es la respuesta final. Y por eso dije al principio, noten cómo Dios sí está respondiendo, pero de una manera progresiva, dándole oportunidad al hombre a que se arrepienta. Ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Bueno, primero la tierra, después tormento a los hombres, después, bueno, no se arrepienten. Ahora, pues, una tercera parte no quisieron arrepentirse, pues juicio, mueren, ¿verdad? Todavía quedan 2/3 partes. Y dice Juan que no se arrepienten, ¿verdad? Y el Señor dice, ok, se acabó. Se acabó. Ese día viene sí y sí, mis queridos hermanos. Sí y sí. ¿Okay? Así que esta es la respuesta a los santos. Y Dios responde de una manera final, contundente, categóricamente, afirmando que ya ha llegado el tiempo de la revelación de su justo juicio, como dice Romanos 2. El día de la ira del Señor y la revelación de su justo juicio. ¿Ok? Bueno, ahora viene una pregunta para todos ustedes. ¿Ok? A ver si pueden interiorizar esto un poquito. He dicho que el Señor está dando oportunidad y oportunidad, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y aquí el ángel menciona la palabra dilación o demora. No habrá más demora. Quiere decir que hubo demora. De hecho, estamos en el tiempo de la demora, ¿no es así? Ahora, pregunta, ¿cuál es la razón de la demora? Uno a la vez, hermano, levánteme la mano, dígame usted. Exactamente, para que el hombre se arrepienta. Por eso lo expliqué al principio. Ahora, el pasaje más extraordinario está aquí en 2 de Pedro, ¿no? Usted sabe cuál es ese pasaje, ¿verdad? Dios no tarda en sus promesas como nosotros entendemos lo que es tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón de la demora. Esa es la razón, ¿no? Así que es para salvar a los más posibles. Para salvar a los más posibles. Ok. Ahora, este retrato que vemos aquí, que es algo futuro, ¿verdad? Nos dice que este tiempo de demora, algunos lo llaman la era de la iglesia, la era de la gracia. Usted lo puede escribir como usted quiera. El punto es que va a llegar a su fin. Aquí el ángel está anunciando y dice, si acabó el tiempo, ¿verdad? Como dicen ahí en los concursos, se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo, ¿verdad? Y claro, esto es, recuerden, bajo un juramento solemne que garantiza y asegura la certeza de su cumplimiento. Ahora bien, pregunta, ¿cuál es específicamente el misterio o el evento de que se está hablando aquí? Dime. La venida de Cristo, exactamente. Exactamente. Vamos a ver estos pasajes. Marcos 13, ¿verdad? Pero de aquel día ni de la hora nadie sabe. Es un misterio. O sea, noten que va a venir, eso no es misterio, es el día y la hora, año, mes, día y hora, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo en ese tiempo, en su condición humana, pues no sabía, ¿no? Sino solo el Padre. En Hechos 1:7, ¿verdad? Cuando el Señor está presto a ascender, le preguntan al Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? A ustedes no les corresponde esto. No les corresponde, ¿verdad? Ni los tiempos ni la época que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, el consejo sabio de su soberana voluntad. Hay un día. Así que esto es la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Ese es el anuncio que estamos viendo aquí. El momento para la segunda venida de Jesús, vemos entonces que depende 100% de la voluntad soberana del Padre y ya está determinado, quiero que sepan. No es que el Padre lo está pensando, mis queridos hermanos. Ya eso está, sí y sí, ¿verdad? Bueno,
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es importante, hermanos, se producirá de la misma manera que se produjo la primera venida. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 4:4, cuando revela el misterio del Evangelio, que dice que no se conocía desde antes, se conocía que venía un Mesías, ¿verdad que sí? Eso se conocía, eso no era misterio, era cuándo iba a venir y quién era. Y Pablo está revelando, y los apóstoles revelando todo esto, y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, había un tiempo específico, un año, un mes, un día y una hora, en que el Mesías no solamente iba a nacer, sino también iba a aparecer. Y esto yo lo asocio con el bautismo del Señor, con Juan el Bautista. Ahí aparece el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ese es. Miren todos, ese es. Apareció el Mesías. Ese misterio se produjo, se reveló al mundo en el cumplimiento del tiempo. Ahora les pregunto yo a ustedes, hermanos, ¿usted cree, dos eventos, el nacimiento del Señor Jesucristo? Nosotros leemos estas maravillas, ¿verdad? Y vemos la Virgen María y José y todas estas escenas, ¿verdad? De la natividad y todas estas cosas. Pero ¿usted cree que esto fue un evento que todo el mundo supo? Muy poquitas personas. Unos pastores que estaban allí, ¿verdad? Los famosos magos de Oriente, ¿verdad? Ni Herodes se daba cuenta. No fue tan conocido este evento. Y el segundo evento, el bautismo de Jesús. Allí no había mucha gente, pero ahí fue que apareció el Mesías. ¿A qué voy, mis queridos hermanos? Que la segunda venida del Señor Jesucristo no va a ser de esta manera. Dice, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque en este primer tiempo vino como un corderito, no abrió su boca, ahora viene como león rugiente a reclamar lo que él compró a gran precio. Amén, hermanos. Entonces, este anuncio es de este evento que vendrá al sonar la trompeta, de hecho con voz de trompeta, dice la Escritura. Esto no va a ser un evento aislado, todo el mundo lo va a saber, todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora, mencioné que este misterio fue profetizado en el Antiguo Testamento, aquí mismo lo dice, ¿verdad? Recuerden, cuando se escribió esto no había Nuevo Testamento, y dice, como anunció a sus siervos los profetas. ¿Dónde están esos profetas? En el Antiguo Testamento. Eran las escrituras que ellos tenían. Bueno, les voy a dar un par de pasajes aquí para que usted los apunte si quiere, los estudie. Ahí están profetizando la segunda, no la primera, la segunda venida de Cristo. Y esto siempre ha sido polémica en el judío, porque ellos lo ven. Ellos ven que hay dos venidas, ¿okay? Y hablan de estas cosas en el Talmud y otros escritos judíos. Hablan de estas cosas y son cosas que no entienden, ¿verdad? Pero la Escritura lo explica todo, ¿no? Así que sí se les reveló a los profetas desde antes, no solamente desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento lo vemos por todas partes, ¿no? Ahora, la profecía más extraordinaria que se relaciona con este misterio está en Daniel 12:7, ¿okay? Y miren las semejanzas, ¿ok? Yo les voy a dar esto de tarea para que usted lo lea, ¿ok? Y se dé cuenta, pero les voy a dar los puntos principales. En la profecía de Daniel, él ve un ángel. Ahora, él no identifica en este en particular, en el capítulo 12, que es Gabriel, pero yo creo que es Gabriel porque en el 10 y 11 es Gabriel que le está hablando, ¿no? Entonces, el ángel jura, alzando su diestra, por el que vive por los siglos de los siglos. Exactamente lo que vimos aquí. Igualito, ¿no? Dice en Daniel, menciona un tiempo específico, una duración de 3 años y medio, ¿ok? Para el cumplimiento, y si usted lee la profecía, dice todas estas cosas. Lo que sucede ahí es que todas estas cosas están descritas en los capítulos 10 y 11.
Y ya voy a tener que, les voy a decir que después del capítulo 11 vamos a pausar un poquito en Apocalipsis y vamos a tener que ver todas estas cosas de Daniel, la profecía, una vez más las 70 semanas. Estas profecías de aquí, de los capítulos 10, 11 y 12, son importantes para nosotros entender lo que está pasando en Apocalipsis, ¿no? Entonces, da ese periodo específico, ¿okay? Esto va a durar 3 años y medio. Bueno, no lo vemos aquí todavía, pero vamos a ver que este mismo periodo va a durar 3 años y medio. Usted sabe que Apocalipsis nunca dice 7 años. Nunca dice que la tribulación va a durar 7 años. Nunca. Dice 3 años y medio. Eso lo vamos a demostrar. Los 7 años vienen porque la escuela de pensamiento futurista dice que hubo una pausa entre la semana 69 de Daniel y la 70. ¿Ok? Son semanas de años, son una semana de 7 años. ¿Ok? Entonces, que va a venir el rapto de la iglesia cuando empiece la 70 semana, que es la gran tribulación, que ellos ven como estos eventos. ¿Okay? Entonces, ahí empieza la semana 70, la iglesia es arrebatada, ¿ok? Y hay 3 años y medio, digamos, de cierta paz y el anticristo, y los últimos 3 años y medio, entonces ocurren todas estas cosas. De ahí viene que son 7 años, pero Apocalipsis nunca, ni una sola vez, menciona 7 años. Bueno, yo creí todo este asunto, ¿verdad? Por más de 30 años, fue lo que me enseñaron a mí. Pero yo quiero que usted aprenda a ser su propio intérprete. Claro, se vale buscar comentarios de eruditos bíblicos, pero lea usted la Biblia. A ver si usted me puede encontrar un periodo de 7 años ahí. Porque yo no lo veo por ningún lado. Entonces, son cosas que tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso es otro punto, ¿verdad? Ahora, la apariencia del ángel que describe Daniel es muy similar al ángel descrito por Juan, muy similar. Vaya usted a Daniel capítulo 12 y usted lo va a ver. ¿Okay? Y claro, le dice el ángel, sella estas profecías, igual que le dijeron a Juan, no escribas estas cosas. ¿Okay? Estas cosas no son para ti, ¿verdad? Entonces hay semejanzas ahí. Las semejanzas son tremendas, ¿verdad? Con esta profecía de Daniel, ¿verdad? Entonces, estas profecías de Daniel, que están en los capítulos 10 al 12, están relacionadas con el personaje que hemos hablado varias veces, el famoso Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Él mismo se dio ese título como una epifanía, ¿verdad? Él creía que era Dios. Un hombre terrible, mató a decenas de miles de judíos, ¿verdad? Hizo cesar el continuo sacrificio en el templo, desecró el templo totalmente, lo profanó, y es la abominación desoladora que Daniel menciona, bueno, el ángel le menciona a Daniel en la profecía, y que el Señor Jesucristo, esto es importante, menciona en Mateo 24. El Señor dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan a las montañas. El Señor está profetizando la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero un momento, la abominación desoladora de Daniel ya pasó. ¿Usted se da cuenta? Ocurre con Antíoco IV. Si usted cuando expliquemos las profecías lo vamos a ver. Todos los eventos que ocurren del 10 al 12 en Daniel ya ocurrieron, ya pasaron. ¿Okay? Pero ¿por qué el Señor está usando un evento que ya pasó para describir un evento que va al futuro? ¿Me explico? Este es el punto que le estoy tratando de decir, el patrón bíblico. Y así mismo son estas profecías. Claro, pudieron haber pasado con la destrucción del templo, pero apuntan a otra cosa en el futuro también. Eso es el patrón que vemos en la Escritura, ¿no? Y ese es el punto que quiero que entendamos bien aquí, ¿verdad? Profecías que a pesar de haber tenido su cumplimiento en el Antiguo Testamento, también apuntan a eventos futuros.
eventos futuros. Ya las he descrito como botones de prueba, sombras, anticipos de algo mucho mayor de lo que ocurrió en el evento que fue profetizado, ¿no? En el tiempo en que ocurrió. ¿Okay? Así que la profecía de Daniel, ¿okay?, que es muy similar a este retrato que estamos viendo aquí, eso me dice a mí que no solo está describiendo en Daniel lo que acontecerá al regreso del cautiverio de Israel, que es lo que describe realmente esas profecías, sino muestra que los tiempos del fin, del final de los tiempos, de la consumación, ¿verdad?, del plan de redención de Dios, de la segunda venida de Cristo, serán similares a lo que ocurrió con Antíoco IV. ¿Okay? Ahora, tenemos más cosas, ¿verdad?, que nos apuntan a toda esta verdad. Por ejemplo, ¿qué ocurrió ahí con Antíoco IV? Pues mire, había una persecución masiva de judíos, matándolos por todos lados. Tribulación y, por supuesto, la famosa abominación desoladora, ¿no? Eso ocurrió ahí. Pero Jesús habla de abominación desoladora en el futuro. ¿Okay? Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que no va a haber otra abominación desoladora? Ahora, para que haya abominación desoladora, escuche bien, en el futuro, relativo al tiempo de nosotros, tiene que haber un templo. Sí, tiene que haber un templo. Eso quiere decir que, como muchas personas creen, que se va a construir un tercer templo. Y de nuevo vamos a mirar el patrón. Nabucodonosor, destruido el templo, ¿verdad? Roma, destruido el templo. Y desterrados, y regresan, y construyen, y regresan, ¿verdad? Ahora, Roma desterró a Israel en el año 135 por ahí, ¿verdad? Israel volvió a su tierra en el año 1948, pero todavía no han construido el templo. Pero vemos en la Escritura que cada vez que regresan construyen su templo. O sea, es un retrato bastante claro, mis queridos hermanos. Yo sí creo que se va a construir un templo, algunas personas no lo creen, ¿verdad? Y hay quizás un caso bastante fuerte, que Hebreos nos dice que ya el sacrificio no hace falta, cesó el sacrificio, el templo no hace falta. ¿Por qué se va a construir? Bueno, porque los judíos son duros de cerviz. Por eso se va a construir, ¿verdad? En contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues Dios lo va a volver a destruir. Eso es lo que va a suceder. Esa es mi opinión, ¿no? Ok. Ahora, vemos otras cosas en la Escritura. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dice que estos tiempos serán como los días de Noé. Eso lo dice ahí en Mateo 24, que lo vamos a estudiar también. Tenemos que estudiar Mateo 24. No se puede estudiar escatología sin estudiar Mateo 24, ¿verdad? Bueno, ahora, la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Pues aquí está, miren, en un pasaje de la Escritura. Mire cómo eran los días de Noé. ¿Okay? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Maldad. ¿No dice la Escritura, se multiplicará la maldad? El amor de muchos se enfriará. ¿No dice eso la Escritura? ¿Okay? Ahora, este es el pasaje que a mí me pone a pensar. ¿Okay? Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo y solamente mal. Eso no es simbólico, mis queridos hermanos. ¿Okay? Dice que Dios vio, y Dios conoce los corazones y las intenciones del corazón. ¿No dice la Escritura eso? Usted se imagina una generación donde no haya ni un ser humano que no pueda pensar algo bueno. Eso fue lo que pasó en los días de Noé. Y yo siempre he creído, y lo creo con todo mi corazón, que ahí vamos a llegar. Es que por ahí vamos, mis queridos hermanos. Va a llegar un tiempo en que los hombres no va a haber ni un pensamiento. Olvídese de las acciones. Eso va a ser un desastre. Pero ni tan siquiera ni un pensamiento de bien para nadie, como en los días de Noé. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, en conclusión, el ángel entonces anuncia que el cumplimiento del tiempo ha llegado, ya no habrá más demora.
Estamos como en los días de Noé, ¿verdad? Y el Señor ha decidido, se acabó, se acabó. Ahora, la última parte, las profecías del rollo pequeño. Este ángel tenía un rollo pequeño en la mano, ¿no? Y otra persona, no el ángel, le dice a Juan que vaya y tome el rollo del ángel. Otra prueba más que este ángel que tenía el rollo no era Jesucristo. La otra persona que le dijo a Juan, yo sí creo que es Jesucristo, ¿no? Y le dice, ve y toma el rollo, ¿ok? Bueno, y Juan va como buen soldado, ¿verdad? Obediente, y le pide el rollo y el ángel se lo da y le dice a Juan que se lo coma. Cómete el rollo, ¿no? Ahora, esto es simbolismo. Es importante, esto es importante para todos nosotros. Este es el mensaje práctico. De aquí en adelante todo es aplicación para nosotros, ¿ok? El comer la palabra de Dios es una alusión ¿a qué? A grabarla en la tableta de nuestros corazones, a interiorizarla. Por eso siempre yo digo, mastíquela, digiérala, atesórela en su corazón. Léase el Salmo 119 para que usted vea la descripción tremenda que dice el salmista de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, interesante que la misma función se le da a Ezequiel en una visión también. Y le dice el Señor a Ezequiel, ve estas palabras que yo te doy, cómetelas. Está en Ezequiel 2. Versículo 8 al capítulo 3, ¿no? Capítulo 3, versículo 3. Y léase eso para que usted vea la semejanza extraordinaria con lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, bueno, ¿de qué está hablando Ezequiel? ¿Cuál es el contexto de Ezequiel? Juicio Israel. Es más, el Señor le dice, todas estas palabras que te vas a comer, ¿ok? Tú las vas a profetizar. Ese es el objetivo de comerse la escritura, para poder hablarla, ¿no? Pero no te van a escuchar. Igual que a Jeremías. ¿Usted se imagina, mis queridos hermanos? Ahora dígame usted, hermanos y hermanas, si nosotros, que sabemos de la palabra o debemos saber, y la hablamos, la gente escucha. No, la gente no escucha. Pero al igual que Ezequiel y al igual que Juan, eso no evita que nosotros la prediquemos. El que escuchen o no, no nos corresponde a nosotros. Nosotros plantamos la semilla. Amén, hermanos. Así que mantengan esto en su mente porque es una aplicación tremenda para nosotros. Entonces dice aquí que el ángel le dice a Juan, toma y devóralo, el rollo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces la palabra profética, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, como dice la Escritura, ¿no? En la boca del profeta, ¿verdad? Y ya dije que profetizar es simplemente hablar la palabra de Dios. Es dulce, pero cuando son palabras de juicio, el contenido del mensaje es amargo, ¿no? Ese es el retrato que estamos viendo aquí. Juan, tú vas a profetizar, aquí está la palabra de Dios. Y dice Juan que era dulce en su boca, wow, palabra de Dios. Pero cuando se da cuenta del contenido, le amarga el vientre, ¿no? Ahora, de nuevo, todo esto es lenguaje simbólico que nos indica que a Juan se le da la tarea de revelar palabra profética para que sea difundida. Noten aquí que dice el versículo 11, y me dicen o le ordenaron, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto no es solamente Israel, ¿verdad que no? Esto es al mundo entero, ¿verdad? Es necesario. Hay una necesidad. ¿Por qué hay una necesidad? Bueno, lo podemos entender. Porque viene el anuncio, hermanos. Digo, ya el anuncio se dio, viene la séptima trompeta. Así que otra vez a profetizar, otra vez para que el hombre se arrepienta antes que suene la séptima trompeta. Nuestro Dios es misericordioso hasta el último momento.
Por eso nosotros siempre creemos una persona en su lecho de muerte que pueda ser, se le pueda predicar la palabra y acepte al Señor y lo crea con todo su corazón, va al Señor. El ladrón en la cruz. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Así que Juan, tienes que profetizar. Ya se anunció, ya se juró, viene la séptima trompeta. Viene el Señor como león rugiente, el león de la tribu de Judá. Entonces, esto es tremendo, hermanos. Tremendo para nosotros. Aquí dice que debe ser declarada por Juan otra vez, una y otra vez. Señor, ven y entremos a cuentas, por favor. Impío, ¿por qué quieres morir? ¿Por qué quieres morir, impío? Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor, ¿no? Bueno, entonces, unos pasajes aquí también que les quiero dar de referencia. La palabra es dulce al paladar, Salmo 119, usted lo puede leer ahí. Ahora, amarga al vientre, aquí tenemos pues pasajes por todos lados. Dice que la palabra es viva y eficaz, espada de dos filos que discierne las intenciones del corazón. Amarga al vientre, mis queridos hermanos. Redarguye y corrige, instruye, enseña, ¿ok? Y esto, voy a hacer una pequeña pausa aquí porque esto es algo que la persona que predica desde el púlpito, ¿verdad?, sea un pastor o sea una persona que se le dé la oportunidad de predicar, cuando está predicando un mensaje amargo, ¿okay?, se supone que es para redarguir, digamos, igual que aquí, como una exhortación. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me han dicho muchas veces, pastor, nos regañó. ¿Cuántas veces les he dicho que yo no regaño a nadie? Yo no necesito el púlpito, hermanos, para regañar a nadie. Es más, yo no regaño a nadie. Si yo tengo que amonestar a una persona, voy en amor y lo amonesto. Todo para restauración. Lo que pasa es que a usted le cayó el 20. ¿No es así? Le cayó el 20. Entonces, si la persona está predicando la palabra de Dios, no culpe a la persona, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, para eso es. Para eso es. Y esto es lo que se le está diciendo a Juan. Estas son palabras amargas, pero las tienes que predicar. Si yo predicara, o cualquier pastor predicara, bueno, hay pastores que hacen esto, o bueno, pseudo pastores. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Sí, no te preocupes, Dios te ama. Usted va a ser redarguido. Ah, bueno, Dios me ama, qué bueno, pues. Qué bueno que Dios me ama. Yo entonces vivo como se me pegue la gana. No, hermanos, hay que predicar juicio. Hay que llamar tanto al no creyente como al creyente a la santidad, mis queridos hermanos. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, y conclusión aquí como algo general, ¿verdad? Atesorar la palabra de Dios, comérsela, ¿verdad? Nos fortalece el espíritu. Escríbale ahí esa nota, por favor. Y nos ayuda a enfrentar las tentaciones haciendo nuestra vida más conforme a la voluntad de Dios. Escuche bien, si usted no se come esto, ¿okay?, usted no va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted no va a vivir en santidad. Y ese es el problema que tienen muchos creyentes, que no comen palabra, ¿okay?, que lo que van es a oír al pastor y qué mensaje bonito, etcétera, o no muy bonito, o me regañó, y ahí se quedó. Pues usted nunca va a vivir en santidad. Usted va a seguir cayendo. Quizás tiene un tiempo bien y después vuelve y cae. Porque la palabra de Dios es la que nos va a redarguir, la que nos va a corregir, la que nos va a mostrar, la que nos va a cambiar para que vivamos en santidad. Y vivir en santidad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Bueno, ahora vamos a terminar con un par de puntos, hermanos, ¿ok? Son bien importantes. Este es para concluir la aplicación práctica, ¿ok? Escuche bien, ¿ok? Primero, cualquier mensaje de juicio sobre los impíos, los blasfemos, ¿verdad?, la justicia de Dios,
aunque esté revestido de justicia, es decir, es lo que se merecen, ¿verdad? Lo que debe producir en nosotros es amargura, tristeza, no gozo. Ese blasfemo, pecador, impío, que se vaya al infierno. Eso no es de nosotros, hermanos. No es la voluntad de Dios que se vayan al infierno. Ellos se van al infierno porque han rechazado el ofrecimiento del Señor. Y lo que debe producir es amargura. Por eso Juan dice, ay, yo tengo que predicar juicio a estas personas que no se van a arrepentir. Ezequiel lo dijo, no te van a escuchar. Ay, Señor, y esto que tú me estás mandando a predicar, qué terrible. Bueno, lo tienes que predicar. Pero no se van a arrepentir, no. Eso amarga a Ezequiel y nos debe amargar a nosotros, nos debe dar tristeza. ¿Verdad? Es importante entender esto. Ahora, la revelación del justo juicio de Dios entonces debería producir en el corazón del verdadero hijo o hija de Dios, del verdadero creyente, un peso, hermanos. Un peso por los millones de almas que siguen rechazando el mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo que deberíamos sentir. El otro punto. No debemos sentir angustia, ni temor, ni ansiedad frente a estas profecías que vienen. Y mire que yo lo he oído. Ay, pastor, el arrebatamiento o la tribulación, yo no quiero pasar por la tribulación. Esto es terrible. Hermanos queridos, ¿qué disparate es ese? No, es un disparate no en el sentido de lo que usted cree. Es un disparate porque usted no tiene que tener temor de nada. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y si tiene que pasar por la tribulación, pasa por la tribulación. Yo quiero pasar por la tribulación. Yo deseo pasar por la tribulación. Ojalá y me toque a mí, hermanos. ¿Ok? No tenemos que tener temor ante estas cosas. Lo importante es esto que yo tengo aquí, mis queridos hermanos. Escuche bien. ¿Ok? Lo importante es que tenemos que acordarnos que a nuestro alrededor hay miles de millones que parten esta vida sin haber resuelto el problema de su pecado. Muriendo sin Cristo y por tanto sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que debe preocupar a nosotros, no la tribulación, mis queridos hermanos. Que venga lo que venga. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo a lo más posible. El evangelismo, mis queridos hermanos, es una obra de amor. Ese es el punto final. Y por eso lo vamos a hacer aquí. Ya tuvimos nuestra primera junta. Se está cocinando esto en la olla. Y precisamente los que estuvieron en esa junta saben que esto mismo fue lo que dijimos. Nosotros vamos a ir a sembrar palabras. Es amor por las almas perdidas. Si nos insultan, que nos insulten. Y lo que sea que venga. Eso no nos importa a nosotros. Y es lo que vamos a hacer, mis queridos hermanos. El evangelismo es una obra de amor. Y esa es la aplicación práctica para nosotros. Coman la palabra de Dios. Cómansela, digiérenla, mastíquela y digiérala para que la pueda predicar a otros, por más amargo que sea el mensaje, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para darle la esperanza de salvación. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Vamos a orarle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, fortaleza, poder para comer esta palabra, para predicarla a toda aquella persona que Él nos ponga frente a nosotros. Para eso estamos aquí, mis queridos hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor. La palabra profética más segura, Señor. La hemos entendido hoy, la hemos interiorizado y la hemos comido, Señor. Por más amarga que nos sepa, Señor, por más terrible que podamos entender nosotros que serán estos juicios, sabemos que así tiene que ser.
Por tanto, lo que nos preocupa a nosotros no debe ser estos eventos, sino toda criatura que tú creaste a tu imagen y semejanza, las cuales hay miles de millones que todavía no tienen esperanza, que están en las tinieblas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que aquí en esta pequeña manada tú nos utilices con poder a cada uno de nosotros, Señor, para ir a predicar el evangelio, para ir a traer esperanza, para dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Bendito sea, Señor. Úsanos como agentes tuyos. Úsanos como sembradores de palabras, Señor. Y pedimos que nos ayudes, Señor, a comérnoslas todos los días de nuestra vida, Señor. A digerirlas, Señor. A poder, Señor, aprenderla. Porque tu palabra es verdad. Tú eres la verdad y tu palabra es verdad. Y conociendo la verdad seremos libres, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Te imploramos que oigas esta oración y este ruego. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos capacites para esta obra. En el nombre poderoso, maravilloso y glorioso de nuestro único y suficiente Salvador hemos orado. Y toda su iglesia dice, hermanos, amén, mis queridos hermanos. Vamos a poner...